Mi cocina siempre fue mi santuario. No solo una habitación de la casa, sino el centro de mi universo. El lugar donde la alquimia del amor se manifestaba en forma de alimento. Las paredes, revestidas de azulejos blancos, conocían mis secretos, y las ollas de cobre, colgadas de ganchos relucientes, reflejaban mi alma. Era allí, entre el aroma del ajo dorándose en el aceite y el perfume de la albahaca fresca, donde yo orquestaba la sinfonía de nuestra vida. Cada plato era una declaración, cada especia un matiz de mi afecto. Creía, con la ingenuidad de quien ama, que podría nutrir una vida entera, proteger a una familia, solo con la fuerza de mis manos y la dedicación de mi corazón, transformando ingredientes simples en recuerdos afectivos. Ricardo, mi marido, solía entender ese lenguaje. En los primeros años, se sentaba en la encimera de mármol, observándome con una admiración que me calentaba por dentro. Decía que yo tenía manos de hada, que conseguía transformar cualquier día malo en una celebración solo con el sabor de mi comida. Recuerdo una noche de invierno en que preparé un osobuco que se coció durante horas. Él cerró los ojos al probar el primer bocado y suspiró. Un sonido gutural de puro contentamiento. Así es como sé que estoy en casa, dijo, y en aquellas palabras encontré mi propósito, mi validation. El amor para mí tenía el sabor de aquella salsa rica y de la carne que se deshacía en la boca. Si alguna vez has sentido el amor enfriarse lentamente en la mesa del comedor, sabes de lo que estoy hablando. Poco a poco, el ritual cambió. La encimera de mármol se quedó vacía. Ricardo llegaba cada vez más tarde, trayendo consigo el olor frío de la calle y excusas ensayadas. La cena, que yo todavía preparaba con el mismo esmero, era consumida con prisa, sus ojos fijos en la pantalla del móvil, que se convirtió en un invitado indeseado y permanente en nuestra mesa. El silencio que se instaló entre nosotros era denso, pesado, un vacío que ni el sonido de los cubiertos contra la porcelana conseguía llenar. Me encontraba sirviendo platos calientes a un hombre cuya alma parecía haberse congelado. La comida, antes un lazo, se convirtió en un recordatorio de la distancia. Recuerdo con una claridad dolorosa nuestras primeras cenas en esta casa, cuando la mesa de madera todavía olía a nueva y nuestros sueños parecían tan palpables como las copas de cristal que llenábamos de vino. Las risas resonaban por la sala, mezclándose con la música baja que yo siempre elegía con cuidado. Hablábamos de todo y de nada, sus ojos clavados en los míos, la comida siendo solo un pretexto para estar juntos. Hoy, al mirar la misma mesa, veo solo un campo de batalla silencioso. Los lugares que ocupamos son los mismos, pero los espacios entre nosotros se han convertido en abismos infranqueables, donde las palabras mueren antes de nacer y los recuerdos felices parecen pertenecer a otra vida y otra parrilla. La presencia de su móvil era un síntoma de la enfermedad que nos consumía. Antes, el aparato era olvidado en algún bolsillo o en la entrada de casa. Ahora, reposaba al lado de su plato, siempre con la pantalla boca abajo, un pequeño cofre de secretos. A veces, una luz discreta parpadeaba, y yo veía una sonrisa fugaz, casi imperceptible, formarse en sus labios. Una sonrisa que no era para mí. Era una sonrisa que pertenecía a un mundo del cual yo no formaba parte. Nunca pregunté. El orgullo, o quizás el miedo a la respuesta, me lo impedía. Finja no. Ver, tragándome la desconfianza junto con la comida que perdía el sabor en mi boca. Cada notificación era una pequeña puñalada a la confianza que me empeñaba en mantener. Mis manos, que antes se movían con la ligereza de quien danza, ahora parecían cargar el peso de años de servicio no reconocido. Las miraba mientras lavaba los platos. Veía las pequeñas cicatrices de quemaduras antiguas, las uñas cortas, la piel reseca por el trabajo constante. Eran manos de una proveedora de consuelo, de una... Amasaron panes, picaron verduras, limpiaron lágrimas, pero ahora, al secarlas en el paño de cocina, sentía como si estuvieran vacías. Construyeron un hogar para un hombre que parecía haber encontrado refugio en otro lugar, y la fuerza que antes sentía en ellas se transformaba en una sensación de fragilidad, de haber sido usadas para construir un castillo sobre la arena. Esta casa, que
que decoré con tanto esmero, cada objeto elegido para contar una parte de nuestra historia, se transformó en un escenario de indiferencia. El jarrón de flores frescas que cambiaba cada 3 días en la mesa de centro, el portarretratos con nuestra foto de boda en la estantería, las alfombras que yo misma elegí, todo se convirtió en parte de un paisaje invisible para él. Pasaba por esos detalles como si fueran aire, como si mi presencia y mi esfuerzo por mantener la belleza y el orden fueran irrelevantes. Me sentía como un fantasma en mi propia vida, una curadora de un museo que nadie más visitaba, atrapada entre las paredes que antes representaban seguridad y ahora resonaban con mi soledad. Hubo un día en que pasó a mi lado en el pasillo, con los ojos fijos en algún punto distante, y no me vio. Yo estaba allí, parada, a menos de 1 metro de distancia, y él simplemente no registró mi existencia. No fue un acto de maldad deliberada, fue algo peor, un olvido completo. En ese instante, sentí mi cuerpo enfriarse. La invisibilidad dolía más que un insulto. Era la anulación de quien yo era. Yo era la esposa, la mujer de la casa, la base de nuestra familia, pero para él, me había convertido en parte del mobiliario, un elemento funcional y silencioso cuya presencia se daba por sentada, pero nunca era verdaderamente notada. Incluso las compras en el supermercado se convirtieron en un acto melancólico. Yo todavía caminaba por los pasillos, llenando el carrito con las cosas que a él le gustaban, aquel queso importado, el vino tinto con cuerpo, el chocolate amargo. Lo hacía por un hábito, que se negaba a morir, una tonta esperanza de que un pequeño gesto, un sabor familiar, pudiera despertarlo de su letargo emocional. Pero cuando llegaba a casa y guardaba todo, sentía la inutilidad de mi esfuerzo. Estaba abasteciendo una casa, pero ya no conseguía nutrir nuestra relación. Compraba los ingredientes del amor, pero la requieta, la química entre nosotros, se había perdido en algún lugar del camino. La idea de servir, que durante tanto tiempo definió mi rol con orgullo, comenzó a corroerme por dentro. Veía el acto de poner su plato en la mesa ya no como un gesto de amor, sino como una forma de sumisión silenciosa. Estaba sirviendo a un hombre que ya no me servía de compañero, de amigo, de amante. La reciprocidad se había desvanecido, dejando atrás solo la obligación, la costumbre. Y con esa percepción, una pequeña semilla de resentimiento comenzó a brotar en mi pecho. Una mala hierba que intentaba arrancar, pero que insistía en crecer en las grietas de mi corazón roto. Me preguntaba cuando nuestro nosotros se convirtió en solo él. Nuestras conversaciones se volvieron puramente transaccionales, desprovistas de cualquier intimidad. Hablábamos de cuentas por pagar, de la reparación de la puerta del garage, del tiempo. El lenguaje que habíamos construido, lleno de bromas internas y significados ocultos, fue reemplazado por un dialecto frío y funcional. Echaba de menos las conversaciones que se alargaban hasta la madrugada, los secretos confesados en susurros, la sensación de que éramos un equipo, enfrentando el mundo juntos. Ahora, éramos solo 2 extraños compartiendo el mismo techo, administrando la burocracia de la vida en pareja, con los corazones a kilómetros de distancia el uno del otro. La ausencia de diálogo profundo era el síntoma más claro de nuestra quiebra emocional. A veces, cuando la casa estaba en silencio, recordaba a la mujer que yo era antes de él. Una mujer que pintaba acuarelas, que soñaba con viajar por Italia, que tenía ambiciones que iban más allá de un matrimonio perfecto. Esos recuerdos venían como flashes, fragmentos de una identidad que había guardado en una caja y colocado en el fondo del armario, en nombre de nuestro proyecto de vida en común. No sentía arrepentimiento, sino una punzada de nostalgia por aquella versión de mí. Una mujer que quizás habría sido más fuerte, menos dependiente de la aprobación de un hombre para sentirse completa. Me preguntaba si ella todavía existía en algún lugar, adormecida, bajo capas de resignación. Mi jardín era mi otro refugio. Allí, la vida respondía a mi tacto. Plantaba semillas y germinaban. Podaba los rosales y florecían con más vigor. La tierra era honesta. Devolvía en belleza el cuidado que recibía. Era un contraste brutal con la aridez de mi matrimonio. En el jardín, veía el ciclo de la vida, de la muerte y del renacimiento. Cuidar de mis plantas me daba una sensación de control, de poder. No mentían, no tenían secretos, no me miraban con indiferencia.
simplemente crecían, fuertes y silenciosas. Y en su compañía, encontraba una paz que mi propia casa ya no me ofrecía. La distancia entre nosotros se manifestaba de forma física en la cama. Antes, dormíamos entrelazados, buscando el calor del otro incluso durante el sueño. Ahora, un pequeño espacio frío se formaba entre nuestros cuerpos, una tierra de nadie que ninguno de los dos osaba cruzar. Podía sentir la tensión en sus hombros, incluso cuando estaba de espaldas a mí. El silencio de la noche se llenaba de esa distancia palpable, de respiraciones desincronizadas. El lecho matrimonial, que debería ser el epicentro de la intimidad, se había convertido en la frontera final de nuestra separación, un campo helado donde el afecto moría de frío todas las noches. Sus palabras, que antes eran mi bálsamo, ahora me atormentaban. Recuerdo un cumpleaños mío, años atrás, cuando me regaló un collar y dijo: «Anne, eres mi norte, la única dirección que importa». Guardaba esa frase como un tesoro. Hoy resuena en mi mente con una ironía cruel. Si yo era su norte, él parecía haber perdido completamente la brújula. Los juramentos de amor, las promesas de un futuro eterno, todo se convirtió en un archivo de recuerdos que dolían al ser accedidos, como fotografías amarillentas de un tiempo feliz que parecía pertenecer a otra persona, a una historia que ya no era la mía. La gente a nuestro alrededor comenzaba a darse cuenta. Una amiga, durante un café, me tomó la mano y preguntó, con los ojos llenos de una preocupación genuina: «¿Estáis bien? Parece que hay una tristeza en ti». Sonreí, una sonrisa frágil y ensayada, y cambié de tema. «Es solo el cansancio, la rutina», mentí. Admitir la verdad en voz alta sería hacerla demasiado real, un fracaso que no estaba preparada para confesar ni siquiera a mí misma. Así que mantenía las apariencias, protegiendo la imagen de un matrimonio que, por dentro, ya estaba en ruinas, sostenido solo por la fuerza de la costumbre y el miedo a lo que vendría. Después, en un intento desesperado por rescatar lo que quedaba de nosotros, planeé una cena especial. Cociné su plato favorito, abrí un vino caro, encendí velas, me puse un vestido que él siempre había elogiado. Quería recrear la magia de los primeros tiempos, forzar a la vida a volver a su cauce. Llamó media hora antes de la hora acordada. «Me ha surgido un imprevisto en el trabajo. No me esperes». Su voz era monótona. Sin una pizca de remordimiento no discutí. Simplemente colgué el teléfono y miré la mesa puesta para dos. La llama de las velas parpadeaba, burlándose de mi patética esperanza. Aquella noche cené sola, en compañía de nuestra ruina. Mi reflejo en el espejo del baño me confrontaba todas las noches. Veía a una mujer de 40 años, con la dignidad herida y los ojos cansados de buscar un amor que ya no estaba allí. Las líneas de expresión alrededor de mi boca no eran de sonrisas, sino de una tensión constante. ¿Dónde estaba la mujer vibrante que solía ser? Se había disuelto lentamente, día tras día, en la acidez de la indiferencia. Me preguntaba si Ricardo todavía veía alguna belleza en mí, o si me miraba y veía solo un recordatorio de promesas que ya no quería cumplir. La soledad dentro del matrimonio es la más cruel de todas. Es una soledad compartida, un eco en una casa llena. Su silencio no era paz, era un arma, un castigo pasivo-agresivo que me dejaba en un estado constante de alerta y ansiedad. Ansiaba una pelea, un grito, cualquier cosa que rompiera. La apatía, pero no había nada. Solo el vacío, la ausencia de conexión. Y en ese vacío comencé, a dudar de mi propia cordura, a sentirme culpable por una crisis que yo no había creado, pero que me consumía por completo. Me aferraba a la rutina de la cocina como un náufrago se aferra a un trozo de madera. Era el único lugar donde las reglas todavía tenían sentido. Medir, mezclar, hornear. Había un orden, un resultado predecible. Si seguía los pasos, el soufflé subiría, el pan cuadraría. Tierno era un consuelo, una pequeña victoria diaria en medio del caos emocional. Limpiar las encimeras de granito al final de la noche, dejarlas brillantes bajo la luz tenue, era mi acto final de control. Podía no ser capaz de arreglar mi matrimonio, pero podía, al menos,
mantener mi cocina en perfecto orden, un reflejo del mundo como debería ser, al limpio, organizado y predecible. La ruptura llegó como un susurro, no como una explosión. Sucedió una tarde de martes, mientras yo estaba con las manos en la masa, literalmente. El olor a levadura flotaba en el aire, un aroma de normalidad, de vida que continúa. Sonó el teléfono, el sonido estridente, cortando la paz de mi cocina. Era Ricardo. Su voz era ligera, casi alegre, lo que me puso en alerta. Su felicidad raramente me incluía en los últimos tiempos. Usó ese tono casual que se usa para pedir cosas sin importancia, un tono que era, en sí mismo, una ofensa, dada la naturaleza de lo que estaba a punto de decir. El contraste entre su ligereza y el peso que sus palabras pronto tendrían en mi alma fue la primera capa de la crueldad. Cariño, necesito un favor. Comenzó y esperé la petición de siempre en pasar por la lavandería, recoger un documento, pero lo que vino a continuación fue una frase que reconfiguró mi mundo. Tendremos una invitada para cenar hoy. Una invitada. La palabra sonó extraña, formal. No recibíamos invitados de última hora desde hacía años. Sentí una punzada de desconfianza, una nota disonante en la melodía monótona de nuestros días. Antes de que pudiera formular una pregunta, continuó, la voz todavía peligrosamente despreocupada, como si estuviera anunciando el pronóstico del tiempo, y no el apocalipsis de nuestra vida en común. La banalidad de su tono fue el arma más afilada. Entonces, pronunció su nombre, y con él, la sentencia de nuestra historia. Es Claudia, una compañera de trabajo. Parece que tiene algunos problemas. Va a necesitar un lugar donde quedarse por un tiempo. Conmigo ahora en Claudia, el nombre que ya había oído en conversaciones vagas, el nombre que ahora se materializaba como la personificación de todas mis angustias silenciosas. No la traería solo a cenar, la traería a nuestro hogar, a dormir bajo nuestro techo. La audacia del acto me dejó sin aliento. Era una invasión, una profanación deliberada de nuestro espacio más sagrado, un acto de guerra disfrazado de amabilidad. En ese instante, el tiempo pareció congelarse. El teléfono se sintió helado. Contra mi oreja, un bloque de hielo transmitiendo veneno, la masa tibia y elástica bajo mis manos. De repente pareció un cuerpo inerte, sin vida. Todo el sonido de la cocina, el tic-tac del reloj, el suave zumbido de la nevera, desapareció, ahogado por el ruido ensordecedor de mi corazón, partiéndose. Estaba paralizada, atrapada en el ámbar de aquel momento de revelación brutal. Él esperaba una respuesta, y el silencio que se extendió por la línea era el sonido de mi mundo antiguo desmoronándose. Ladrillo por ladrillo, sin que yo pudiera hacer nada para impedir la demolición. Mi voz, cuando finalmente la encontré, sonó extraña a mis propios oídos. Era una voz calmada, controlada, aterradoramente serena. Claro, mi vida, dije, y la palabra vida salió como un trozo de vidrio. ¿Para qué hora debo esperaros? No hubo histeria, no hubo acusaciones, no hubo súplicas. En ese momento, la mujer que lloraba por las noches, la esposa que esperaba migajas de afecto, murió, y en su lugar, ¿nació? Otra cosa, en algo más frío, más duro, forjado en el fuego de aquella humillación suprema. Mi calma no era resignación, era el silencio que precede a una tormenta, la quietud de un depredador que acaba de avistar a su presa. Colgué el teléfono y permanecí inmóvil durante un largo minuto, la mano todavía suspendida sobre el aparato. Miré alrededor de mi cocina, de mi santuario, y por primera vez me sentí una extraña en ese lugar. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, cómplices de la traición que estaban a punto de albergar. El olor a pan, antes reconfortante, ahora me asfixiaba. Cada objeto, cada olla, cada especia parecía burlarse de mí, testigos silenciosos de mi dedicación inútil. Aquel espacio, que era la extensión de mi identidad, había sido contaminado, y supe que nunca más sería el mismo. La violación era tan profunda que parecía haber alterado la propia estructura de la casa. Su nombre, Claudia, resonaba en mi cabeza y las piezas del rompecabezas que me negaba a montar
encajaron con una claridad violenta. Los viajes de trabajo que se extendían durante los fines de semana, las reuniones nocturnas que nunca constaban en la agenda, las sonrisas secretas a la pantalla del móvil. Todo tenía sentido ahora. No era una mujer paranoica. Era una tonta que se negaba a ver. La verdad, que mantuve a distancia con tanto esfuerzo, ahora me abofeteaba con la fuerza de un huracán. La negación era un velo frágil que la realidad rasgó sin ninguna ceremonia. El dolor vino en oleadas San primero. El shock helado, que entumeció mis miembros. Después, la punzada aguda de la traición, un cuchillo girando en mi pecho, pero lo que más dolía, lo que me quemaba por dentro, era la humillación a no solo me traicionó. Me faltó al respeto de la forma más vil posible. Estaba trayendo a la otra a mi territorio, a mi mesa, esperando que yo la sirviera con una sonrisa. Era una prueba de poder, una demostración de desprecio. Quería anularme, reducirme a una sirvienta en mi propia casa. Demostrarse a sí mismo y a ella que yo ya no tenía ninguna importancia. Caminé hasta la ventana de la cocina, que daba a mi jardín. Mis rosas rojas estaban en plena floración, vibrantes y llenas de vida, indiferentes al drama que se desarrollaba en el interior. El contraste era casi insoportable. El mundo continuaba girando, el sol continuaba brillando, las flores continuaban brotando, mientras mi universo particular implosionaba. En ese momento, sentí la soledad más profunda que un ser humano puede experimentar, la soledad de un dolor que es solo tuyo, incomprendido e invisible para el resto del mundo. Yo era una isla de sufrimiento en un océano de normalidad. Un recuerdo me golpeó con la fuerza de un puñetazo a la noche en que me pidió matrimonio, aquí mismo, en esta casa, aún vacía. Sentados en el suelo, comiendo pizza de una caja de cartón, dijo: «Ay, este será nuestro refugio, nuestro lugar seguro contra el mundo». La ironía era tan amarga que me dieron ganas de vomitar. El refugio se había convertido en la trampa. El puerto seguro era ahora el escenario de mi mayor humillación. La promesa, como tantas otras, se había deshecho en polvo, revelando la mentira sobre la cual había construido mi vida entera. El hombre que prometió protegerme del mundo era el mismo que ahora lo traía a casa para destruirme. Solo una lágrima se escapó. Una única, caliente y solitaria lágrima que se deslizó por mi rostro, dejando un rastro limpio en la harina que lo ensuciaba. La sequé con el dorso de la mano, un gesto brusco, casi violento. No habría más lágrimas. Llorar sería darle a él la reacción que esperaba, la debilidad que confirmaría su poder sobre mí. El dolor era inmenso, un océano oscuro dentro de mí, pero no me ahogaría en él. Aprendería a navegar en sus aguas, a usar su fuerza a mi favor. La tristeza no sería mi ruina, sería mi combustible. Si alguna vez tu lugar más sagrado ha sido profanado por la mentira, entenderás lo que floreció en mi pecho en ese momento. No era odd, al menos, no todavía. Era algo más frío, más afilado a un propósito, una claridad cristalina que cortó la niebla del dolor. Yo no sería la víctima en esa historia. No les daría el placer de verme desmoronar. Si él quería una cena, tendría una cena. Sería la cena más memorable de sus vidas. La humillación que él planeó para mí le sería devuelta no con gritos, sino con la elegancia de un ritual meticulosamente ejecutado. Con esta nueva resolución, mis pies me llevaron, con un paso firme y decidido, hasta la despensa. La puerta crujió al abrirse, revelando la oscuridad fresca y el olor a granos y especias. Aquel era mi arsenal. Cada frasco, cada lata, cada paquete era un arma en potencia. Ya no estaba solo cocinando, estaba preparando una poción, estaba orquestando una venganza. La víctima había sido dejada atrás, en el suelo de la cocina. La mujer que entró en la despensa era otra, una estratega, una cazadora, una ejecutora de la justicia poética. Mis manos, ahora firmes, ignoraron los ingredientes del día a día, el arroz, los frijoles, las pastas. Buscaba algo más profundo, más antiguo. Mis dedos encontraron bolsas de papel marrón, guardadas en el fondo del estante más alto. Eran mis reliquias, los tesoros que había traído de un viaje a Oaxaca. Años atrás, cuando nuestro amor todavía parecía una aventura,
chiles secos, de un rojo tan oscuro que parecía negro, semillas y frutos secos que había guardado para una ocasión que exigiera complejidad y paciencia. La ocasión había llegado. Saqué los paquetes con un cuidado casi reverencial. Child's Anchos, con su dulzura de ciruela, pasillas, con su sabor que recordaba a pasas y cacao, mulatos, oscuros y complejos, y chipotles mecos, ahumados y feroces. Juntos, eran el alma del mole negro, uno de los platos más complejos y simbólicos de la cocina mexicana. Un plato que lleva días en hacerse, que exige devoción, que tiene capas de sabor que solo se revelan lentamente. Un plato oscuro como la traición, amargo como el dolor y profundo como mi furia recién descubierta. La decisión estaba tomada, irrevocable. Le serviría mi dolor. Cada paso de la receta sería un acto de transmutación. El sufrimiento se convertiría en sabor. La rabia se convertiría en aroma. La humillación se convertiría en el color oscuro e impenetrable de la salsa. No comerían solo un plato exótico, consumirían una metáfora de sus propios actos. Tragarían, bocado a bocado, la podredumbre moral que trajeron a mi casa. El banquete no sería una celebración, sino un juicio. Y yo sería, al mismo tiempo, la víctima, la cocinera y la jueza. Saqué del armario mi molcajete más pesado, la piedra volcánica heredada de mi abuela, el pilón de piedra, el tejolote. Encajó perfectamente en la palma de mi mano. Era un objeto ancestral, una herramienta que cargaba con la fuerza de generaciones de mujeres que cocinaron, amaron y sufrieron antes que yo. Al sostenerlo, sentí una conexión con ellas, una fuerza que venía de la tierra, de la tradición. Estaba solo, tenía el conocimiento y la resiliencia de ellas corriendo por mis venas. Mi venganza no sería solo mía, sería por todas ellas. El primer paso fue encender el fuego. Coloqué un comal de barro sobre la llama y, cuando estuvo caliente, comencé a tostar los chiles. La cocina se llenó de un humo denso y picante, un olor que hacía llorar los ojos. Era un aroma de purificación por el fuego. Estaba quemando mi dolor, transformándolo en una esencia que impregnaría cada ingrediente. El aire que respiraba ya no era el de la tristeza, sino el de la preparación para la batalla. El olor de mi guerra particular era penetrante, complejo y absolutamente inolvidable. Mi mente, antes un torbellino de dolor y confusión, ahora operaba con una precisión quirúrgica. El pánico dio paso a una concentración absoluta. Me movía por la cocina con una eficiencia silenciosa, cada gesto con un propósito. Tostar las semillas de sésamo hasta que se doraran, freír las almendras y los cacahuetes, moler al clavo, la canela y la pimienta negra, derretir el chocolate amargo, casi negro. El proceso era largo, meditativo. Cada acción era un paso que me alejaba de la víctima y me acercaba a la reina que serviría el banquete de la consecuencia. Mientras trabajaba, la imagen de la invitada se formó en mi mente. El odio era una emoción caliente, pasional, y lo que sentía era frío como el acero. Ella era solo una pieza en el juego de crueldad de Ricardo, una mujer que, por debilidad o malicia, aceptó la invitación para bailar sobre los escombros de mi matrimonio. Quizás se sentía victoriosa en ese momento, pero su victoria sería breve. Aquella noche, aprendería que entrar en mi casa era fácil. Lo difícil sería salir de ella sin llevarse consigo el sabor eterno de su propia deshonra. Las horas que siguieron fueron una danza febril y concentrada, con el mole cocinándose a fuego bajo, un caldo oscuro de secretos y resentimientos. Subí las escaleras. Mi cuerpo se movía con una automatización que venía de un lugar profundo de decisión. Abrí mi armario, pasando por los vestidos sobrios y prácticos que se habían convertido en mi uniforme. Al fondo, envuelto en una funda de seda, había un vestido rojo, un rojo de amapola, de sangre, de vida. No lo usaba desde hacía años. Era una prenda de otra mujer, una mujer que no tenía miedo de ser vista. Aquella noche la resucitaría. Me vestí lentamente, sintiendo la tela como una nueva piel, una armadura. La mujer que el espejo me devolvió no era la víctima pálida que había sido por la mañana.
Pinté mis labios con el mismo tono de rojo del vestido. Delineé mis ojos, no para esconder la tristeza, sino para acentuar la claridad y la firmeza de mi mirada. Cada gesto era un acto de autoafirmación, una preparación para una actuación. No me estaba arreglando para él, ni para ella. Me estaba vistiendo para mí, para la ceremonia de clausura de mi antigua vida. Mi belleza, aquella noche, no sería una invitación, sino una declaración de poder, un arma silenciosa e incuestionable. Estaba lista para el acto final. La mesa del comedor fue mi escenario. Extendí el mantel de lino blanco, el mismo que usábamos en los aniversarios de boda. Coloqué nuestros mejores platos de porcelana, los cubiertos de plata que heredé de mi madre y las copas de cristal que brillaban bajo la luz suave de las velas que encendí, cada objeto en su lugar perfecto. Creé una escena de belleza y orden impecables, un contraste deliberado con el desorden moral que estaba a punto de sentarse a esa mesa. El escenario no era de acogida, sino de solemnidad. Era un altar donde se haría un sacrificio, pero el cordero no sería yo. El sonido de la llave en la cerradura fue la señal. Respire hondo, no por nerviosismo, sino para centrar mi energía. Mi corazón no se aceleró. Latía con una cadencia lenta y poderosa, como un tambor de guerra. Caminé hasta la puerta y la abrí antes de que pudieran girar el pomo por completo. Y entonces les di mi sonrisa. No era una sonrisa de felicidad ni de perdón. Era una sonrisa serena, enigmática. La sonrisa de quien sabe exactamente cómo termina la historia. El shock en sus rostros al verme, transformada y tranquila, fue mi primera pequeña victoria. Ricardo se detuvo a medio paso, la confusión estampada en su rostro. Esperaba encontrar a una esposa deshecha, de ojos hinchados y voz entrecortada. En su lugar, encontró a una reina en su propio castillo a su lado. La otra, Claudia, era más joven, como imaginaba, con una belleza convencional y una mirada que no podía ocultar la culpa. Se encogió ligeramente bajo mi mirada, desviando los ojos hacia el suelo. Mi compostura era un espejo que reflejaba la bajeza de su acto, y no podían sostener su propio reflejo. Los invité a pasar con un gesto cortés, y entraron en mi casa como reos que entran en un tribunal. Bienvenidos, dije, y mi voz salió aterciopelada, sin un ápice de temblor. ¿Aceptáis una bebida? La normalidad de mi oferta los desequilibró por completo. Ricardo balbuceó una aceptación, mientras Claudia solo asintió con la cabeza, incapaz de hablar. Me moví con la eficiencia de una anfitriona experimentada, sirviendo 2 copas de vino, mis manos perfectamente firmes. La tensión en la sala era palpable, una electricidad que emanaba de su miedo y de mi calma implacable. Estaban en mi territorio, siguiendo mi guión, y la sensación de control era embriagadora. Los conduje en una conversación trivial, preguntando sobre su trabajo con un interés pulcro, comentando sobre el tráfico con Ricardo. Yo era la personificación de la normalidad, y eso los estaba volviendo locos. Con cada sonrisa mía, con cada pregunta amable, su ansiedad crecía. Ricardo no paraba de tocarse el cuello de la camisa, un sudor fino brillando en su frente. No podía descifrarme. La mujer que creía conocer, la mujer predecible y emocional que había descartado, no estaba por ninguna parte. En su lugar, había una extraña, una figura de poder y misterio a la que no sabía cómo enfrentarse. La cena está servida, anuncié finalmente, y los guié hasta el comedor. La mandíbula de Claudia cayó ligeramente al ver la mesa. La belleza ceremonial del arreglo los intimidó, como debía ser. Se sentaron de forma vacilante, rígidos, como si estuvieran en una cena de estado y no en una casa que debería ser el nido de su aventura ilícita. Había un silencio pesado, roto solo por el suave tintineo de los cubiertos que yo arreglaba. Esperaban la explosión en cualquier momento, y la espera, yo lo sabía, era una tortura mucho más eficaz que la propia explosión. Comencé sirviendo una ensalada ligera, con hojas amargas e higos frescos, un entrante para limpiar el paladar antes del plato principal. Apenas tocaron la comida, empujaban las hojas de un lado a otro del plato. Bebían el vino demasiado rápido. Yo comía despacio saboreando cada bocado, observándolos por encima de la copa. El poder en esa sala era enteramente mío. Había
transformado el escenario de mi humillación en una cámara de tortura psicológica, y mis únicas armas eran la porcelana, el cristal y un silencio cargado de intención. La comida en sus platos bien podría haber sido cenizas. Entonces, llegó el momento. Me levanté y fui a la cocina. Regresé con la fuente de cerámica negra, sosteniéndola con ambas manos, como una ofrenda sagrada. La coloqué en el centro de la mesa. Trozos de pollo tierno estaban sumergidos en una salsa oscura, casi negra, brillante, como la obsidiana bajo la luz de las velas. La apariencia del plato era a la vez hermosa y siniestra. El aroma que se extendió era abrumador en una mezcla compleja de humo, especias dulces, frutos secos tostados y un fondo de amargor del chocolate. Era el olor de mi alma cocido lentamente durante 6 horas. Con un cucharón de plata, serví primero el plato de Ricardo, luego el de Claudia. La salsa oscura se extendió sobre el arroz blanco como una mancha de tinta, una oscuridad que cubría la pureza. Miraron la comida con una mezcla de aprensión y curiosidad. La apariencia era tan exótica, tan diferente de todo lo que solía cocinar. Les entregué los platos sin decir una palabra, solo con un leve asentimiento, y volví a mi sitio. El telón del acto final estaba abierto. El espectáculo iba a comenzar. Movidos por el hambre o por el nerviosismo, probaron y por un instante la tensión pareció disiparse. El sabor era extraordinario. No podían negarlo. Era profundo, complejo, con oleadas de dulzura, humo y un picor que se extendía lentamente. «Dios mío, esto es increíble», dijo Ricardo, con un alivio genuino en su voz. «¿Qué es? Nunca he probado nada igual». Claudia sintió un poco más relajada. «Está delicioso», dijo, y por un momento se olvidaron de dónde estaban y de lo que representaban. Se entregaron al placer del plato, exactamente como yo lo había planeado. «Ann», fue mi señal. Dejé mis cubiertos suavemente al lado del plato. Me limpié los labios con la servilleta de lino. Esperé a que ambos me miraran. «Ann», y entonces sonreí, una sonrisa lenta que no alcanzó mis ojos. «No es una receta nueva», dije, mi voz calmada y baja, forzándolos a inclinarse para oír. «Es una receta de familia muy, muy antigua. Y como toda receta antigua, tiene una historia, una leyenda asociada a ella». La palabra leyenda quedó flotando en el aire, y el alivio en sus rostros comenzó a transformarse en cautela de nuevo. «Cuentan que la receta fue creada por una de mis antepasadas». Comencé, y la sala se quedó tan silenciosa que podía oír la cera de la vela derritiéndose. Era una mujer azteca, casada con un gran guerrero, un hombre al que amaba más que a su propia vida. Pero él la traicionó. Peor aún, tuvo la crueldad de traer a su amante a vivir con ellos, en la casa que ella había construido con su amor. Hice una pausa, y vi a Ricardo tragar saliva. Dejaron de comer. Los tenedores estaban suspendidos a medio camino de la boca. Mi antepasada no gritó, no lloró. Ann era una mujer de gran poder y dignidad. Continué, la voz tejiendo la historia como una telaraña. Dijo que les prepararía un banquete de bienvenida, y pasó días en la cocina, reuniendo los ingredientes para un plato especial, un plato que se convertiría en su legado. Cada ingrediente que elegía tenía un propósito, un significado profundo, un poder propio. Podía sentir el miedo comenzando a brotar en ellos, una pequeña semilla de horror germinando en sus corazones. Miré directamente a Ricardo, mis ojos fijos en los. Para la base de la salsa usó los chiles más oscuros, secados al sol del desierto. La leyenda dice que usó un chile por cada día de mentira que él le contó. Dejó que el sol quemara toda la dulzura, todo el sabor afrutado, hasta que solo quedara la esencia de su furia silenciosa, un picor que quema por dentro, lentamente. El rostro de Ricardo perdió todo el color. Miró su plato, la salsa oscura, y vi el momento exacto en que el sabor en su boca comenzó a cambiar. Mi mirada se movió. Entonces, hacia Claudia, que me observaba con los ojos desorbitados, la boca ligeramente abierta. Después, proseguí, tomó todas las cartas de amor que él le había escrito, todas las promesas de una vida entera,
y las quemó. Con las cenizas, tostó las semillas de calabaza y el sésamo, moliéndolo todo junto. Era para que ellos, al comer, sintieran para siempre el sabor a polvo de las palabras vacías y los juramentos rotos. La mano de Claudia tembló y empujó el plato lejos, como si la hubiera quemado. Dejé que el silencio pesara durante unos segundos. Sus respiraciones eran superficiales, rápidas, la comida en sus platos, antes un manjar exótico, ahora parecía una masa de veneno y acusación. Ya no estaban en un comedor, estaban atrapados en una parábola y el plato principal era su propia transgresión. Ahora lo entendían, la comida no era para nutrir, era para marcar, para atormentar. El banquete era de hecho un juicio, pero el ingrediente secreto, el toque final de mi antepasada, dije, bajando la voz a un susurro conspirador que resonó por la sala. Era el extracto de una flor muy rara, que solo florece en la noche más oscura, una flor que los curanderos llamaban la lágrima del alma. La leyenda es clara sobre sus efectos. No envenena el cuerpo ni causa dolor físico. Hice una pausa dramática. Maldice el alma. Vincula la culpa al paladar. Quien come del plato está condenado a revivir el sabor amargo de su traición en cada comida, por el resto de sus vidas. En ese momento, me levanté. Mi movimiento fue fluido, sin prisa. La silla no hizo ningún ruido en la alfombra. Los miré a los dos, paralizados en sus sitios. Los rostros una máscara de horror y comprensión. Miré los platos a medio comer, la salsa oscura que nunca olvidarían. Mi obra estaba completa. Con una calma devastadora, pronuncié mis últimas palabras en esa casa. Dicen que el sabor nunca se va de la boca. La casa es vuestra ahora, a buen provecho. Me di la vuelta, sin mirar atrás. Y salí del comedor, dejándolos solos con el banquete de su propia infamia. Al cerrar la puerta de esa casa detrás de mí, no sentí el frío de la pérdida, sino la ligereza de la liberación. El sonido del clic de la cerradura fue el punto final a una larga y dolorosa sentencia. Caminé por la calle oscura, no como una fugitiva, sino como una exploradora que llega a un nuevo continente. El aire de la noche, fresco y limpio, parecía lavar mi alma, limpiando los restos de aquella atmósfera envenenada. No tenía un plan, no tenía un destino cierto, solo una maleta de mano con lo esencial y la certeza inquebrantable de que cualquier lugar sería mejor que el que acababa de dejar. La mujer que se subió a ese coche y condujo noche adentro no era la misma que se había despertado esa mañana. Ya no tenía un hogar, pero, por primera vez en años, se tenía a sí misma. Encontré un pequeño apartamento para alquilar en un barrio anónimo, un lugar donde nadie me conocía. Las paredes blancas y vacías eran un lienzo en blanco, un alivio después de años viviendo en un museo de recuerdos dolorosos. La primera noche, dormí en un colchón en el suelo, y el silencio que me envolvió era diferente. No era el silencio pesado y lleno de nodaicos de mi antigua casa. Era un silencio puro, un espacio vacío que me pertenecía, listo para ser llenado con mis propios pensamientos, mi propia respiración. Fue la noche de sueño más profundo y pacífico que tuve en una década. Estaba empezando de cero, y el cero nunca me pareció tan prometedor. La primera mañana fue un bautismo. La luz del sol entraba por una ventana sin cortinas, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Era una luz honesta, sin filtros. Preparé un café en una cafetera barata que compré en el camino y lo bebí en una taza de cerámica simple, sentada en el suelo. Aquel café, amargo y fuerte, tenía el sabor de la autonomía. Cada sorbo era una afirmación de mi